Hijos, ¿cómo estamos? Tengan un muy bonito día. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, muchachos de Sepronza Quintos, y vamos a desarrollar un tema importantísimo que es el tema de ciudadanía, ¿de acuerdo? Vamos a conversar un poco acerca de lo que es pues la ciudadanía, cómo es que esto se lleva a la práctica, cómo es que esto lo vamos a diligenciar desde este punto de vista. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la ciudadanía. Ahora, y acá debemos estar bien pautados y bien claros. Hay dos conceptos que yo debo deslindar y explicar cada uno por su lado. Tanto la nacionalidad como la ciudadanía. ¿Ya? En primera instancia, la nacionalidad es el vínculo político que nos une a un territorio. ¿De acuerdo? Es lo que determina la configuración del ser humano para adecuarse a un territorio y ser considerado pues un ciudadano o un sujeto político dentro de estos. Muy bien, hijos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a encontrar dos tipos de nacionalidad. Tenemos por un lado la nacionalidad por nacimiento y por otro lado tenemos la nacionalidad por naturalización. Se dice que el peruano de nacimiento es aquel que puede participar en actividades políticas, ¿no? Por naturalización no, excepto una pequeña reforma que hubo respecto de participación en elecciones municipales para extranjeros nacionalizados peruanos, pero no para cargos de coyuntura nacional, como congresista, como presidente, no. Ahora mira el siguiente punto porque esto es muy importante. Hay dos tipos de peruano, el que es peruano de nacimiento y el que es peruano por naturalización. Se dice que son peruanos de nacimiento aquellos que han nacido en el territorio peruano, primer supuesto. Segundo supuesto, los menores de edad abandonados en territorio peruano. Pongamos este ejemplo. Imagínate, y escucha bien, hijo lindo, lo siguiente. Imagina lo siguiente. Eh, yo, escucha, digamos pues que abandono a un hijo en territorio peruano y me doy a la fuga. Este hijo recibe automáticamente la nacionalidad peruana de nacimiento porque recuerda que es un pilar fundamental la protección del niño en legislaciones como la nuestra. Y el tercer punto sería pues cuando el padre y madre peruanos, padre y madre peruanos, nacieron en el extranjero, ¿de acuerdo? O cuando tú, mejor dicho, has nacido en el extranjero, pero uno de tus padres es peruano. Caso Forsyth, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos la nacionalidad por nacimiento. Se dice que son peruanos por naturalización aquellos pues que residen continuamente en el país por más de 2 años. Deberán solicitar el documento respectivo, los trámites burocráticos necesarios para obtener la nacionalidad peruana por naturalización, ya que han obtenido la nacionalidad de acuerdo al tiempo que se han quedado y que están viviendo dentro del país. Lógicamente, esto tiene sus límites. Y es que no cualquier persona puede vivir acá y tranquilamente optar por ello, sino que debe mostrar un comportamiento adecuado, un comportamiento debido y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora bien, hay que ver ese lado. Segundo punto, servicios a la nación. Cuando un extranjero trabaja continuamente para el Estado peruano, se le propone como opción que tenga la nacionalidad peruana por naturalización, por los constantes consejos, de repente por ahí, por lo que es pues su calidad de servir al país y todo ello. Y el tercer punto, y es el más común y conocido de todos, es la nacionalidad por matrimonio. Cuando uno se casa,
extiende la nacionalidad a su cónyuge. Y cuando extiende esta nacionalidad, hijo lindo, cuando extiende esta nacionalidad, le dará al cónyuge lo que le pertenece a él, y en este caso es la nacionalidad, pero no de nacimiento, como puede ser el caso de un peruano neto, ¿no? Que se casa con una colombiana, digamos. Ah, ya, profe, entonces las cosas cambian. Efectivamente, mi king, las cosas van a cambiar, ¿no? Ahí nosotros vemos cómo es que se le otorga la nacionalidad, pero en este caso sería pues por naturalización. Tenemos esos 6 supuestos para obtener la nacionalidad. También hay uno más, ¿ah? Es el famoso honor militar. ¿Qué pasa si es que entramos en guerra con Chile y un grupo de venezolanos se alista en el ejército? Automáticamente obtienen la nacionalidad por naturalización, por honor militar. Ciudadanía. La ciudadanía, escucha hijo, es la capacidad que tengo yo para participar en la vida política de mi país. Esa es mi capacidad para participar en la vida política de mi país. Y obviamente habrá pues cierto tipo de límites, cierto tipo de parámetros que se deban cumplir. Por ejemplo, son ciudadanos en ejercicio los peruanos mayores de 18 años. Acá también entran lo que son los casados mayores de 18 años. Y yo sé que te estás preguntando, profe, pero ¿por qué hacer énfasis en casados mayores de 18 años si solamente te puedes casar con 18 años? No, puedes casarte con 16. Yo, profe, alumno sé prequintos, con 16 añitos puedo casarme, sí, siempre y cuando los papás lo autoricen, porque los papás tienen un poder sobre ti. Ellos te representan legalmente. Ese vínculo que tienen ustedes entre padres e hijos se llama patria potestad. Profe, y si mis padres me apoyan en mi locura y los padres de ella también la apoyan en su locura y nos casamos, se puede dar. Pero yo te diré que no es una buena edad para casarse. En sí se tiene que madurar bastante, son muchos factores. La gente romantiza mucho el matrimonio. Nosotros los abogados vemos el matrimonio como un contrato, como una constitución de empresas. Hay riesgos que se corren. Imagínate que yo me caso, ¿ya? Y de un momento al otro, escucha, de un momento al otro, no, me divorcio de la chica y esta chica no tiene empleo. ¿Sabías que estoy en la obligación de pagarle una pensión o manutención hasta que encuentre un trabajo? Profe, pero si ya se quieren divorciar y han hecho el trámite del divorcio o el juicio por divorcio, pero hasta que el juicio no culmine yo tengo la obligación de cuidar a mi pareja, porque ese es un principio de protección entre cónyuges. Es una sociedad de gananciales la que se configura, ¿no? Tercer punto, los mayores de 16 años y menores de 18 califican legalmente bajo el rubro de, espérate, otro color que se note, califican bajo el rubro de emancipados. Estos emancipados son aquellos que ya ganan su propio dinero con 16 años, pero como ellos no responden legalmente, los padres administran sus peculios o su capital. Y queriendo deshacerse del control y yugo de los padres, en el Perú a partir de los 16 años puede formularse una demanda de emancipación. Lo único que se pide es que el niño, adolescente, mejor dicho, pueda sustentarse a sí mismo en términos económicos, que gane su sueldo, ¿no? Eso es lo que se pide. Profe, entonces un youtuber, un streamer, un tiktoker, un influencer de 16 años no recibe dinero directamente, no, pues el dinero se lo dan a los padres y los padres deciden hasta que él tenga 18. Y si se quiere independizar este influencer, TikToker, lógicamente tendría que aplicar el mecanismo de emancipación. Chicos, hasta acá. ¿Está todo claro? ¿Tenemos dudas? Confírmame en tus comentarios. En One nomás, al toque, mi king.
¿Estás clarito? ¿Lo has entendido bien? Profe, no te entendí por ahí. O profe, repite esto. Profe, ¿qué era esto? ¿Está todo claro? Estoy haciendo pregunta, hijito. Es de Gabriel. Excelente, mi King. Muy bien, John Álvarez, mi otro King por ahí. Muy bien, muchachos. Estamos potentes. Estamos potentes. Vamos ahora a definir lo que es la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Y para esto vamos a hacer un montón de ejemplos, ya hijito lindo. Mira, tú puedes tener más de 18 años, pero tal vez en un momento te suspenden la ciudadanía por algún problema como por ejemplo la interdicción. Se entiende a la interdicción como la persona con facultades mentales alteradas. Facultades mentales alteradas, ¿no? La interdicción. Profe, un ejemplo por ahí o varios ejemplos. Sucede pues, ejemplo, tienen que tener correa ancha, ¿no? Imagino que sí, no porque son siempre quintos, son pues gente con la que no se puede hacer ejemplos, ¿no? Imagínate que la señorita Wendy Natalie bebe demasiado. Todo lo está ahí, toma que toma, dale que dale, ¿no? Y el juez de su comunidad ha dicho, pucha, que esta chica toma bastante, ¿no? Se hace un análisis y se llega a la conclusión que tiene pues ebriedad habitual. El juez va a decir, oye, esta persona no puede responder legalmente por las cosas que hace porque la mayor parte del tiempo o está con resaca o está bajo los efectos del alcohol. ¿Y qué pasa con Wendy? Le suspenden la ciudadanía. Ya no va a ir a votar, ya no puede postularse a cargo público porque le han suspendido su ciudadanía. Pongamos otro caso. Imagínate el caso de Marjorie Alejandra Ticona. ¿Qué pasó con Marjorie? Marjorie todos los días estaba, que fuma su marihuanita cada rato, ¿no? Paraba dura sin ir al gym, ¿no? Y hacen lo mismo, ¿no? El juez investiga, indaga y se da cuenta, pues, que la señorita tiene un problema de drogodependencia. Drogodependencia. No le vas a poner, pues, en el parte, perdió la ciudadanía por drogadicta. No, el nombre correcto es toxicomaníaca. El eufemismo jurídico que usa el Código Civil es la toxicomanía. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos viendo que una de sus facultades mentales está alterada, ¿no? Otro ejemplo por ahí. La señorita Mariela Málaga es reincidente en maltrato contra su enamorado. La última gota que derramó el vaso fue cuando le rompió el celular en el rostro y le hackeó su cuenta de Facebook. La chica, lógicamente, después de pasar una pericia psiquiátrica, arroja que padece esquizofrenia. Por lo tanto, se le va a suspender la ciudadanía por grave enfermedad mental. Profe, estamos dándonos cuenta que a pesar de superar el umbral cronológico de los 18 años, si es que la persona en cierta manera se ha visto alterada en sus facultades, se le va a declarar interdicta. Excelente, mi King. Puede recuperarla cuando demuestre que ha sido curada por completo, que ha llevado un tratamiento exitoso. 2. Sentencia con pena privativa de la libertad. No confundir pena privativa con prisión preventiva, mi King. Profito, ¿cómo así? Deja que te lo explique. Mira, hay un problema, sí es un problema contundente, y es el siguiente. La prisión preventiva es una medida cautelar, una medida de cautela, de aseguramiento de que el proceso vaya por el camino correcto. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa, hijito de mi corazón. Imagínate que Andrea María Luyo Ramos la han encontrado con 5 ladrillos de pasta básica de cocaína a la venta. La chica estaba vendiendo, ¿no? Un terna se hizo pasar por paciente, por drogo, le va a comprar la droga, la chica le da el dinero y ¡pum!
Era pues un terna infiltrado y la detienen por venta de narcóticos y por posesión ilegal de narcóticos, ¿no? En este tipo de casos vamos a analizar a Andrea. A ver, Andreita, ¿tienes padres acá? No. ¿Tienes hermanos acá? No. ¿Tienes empresa acá? No. ¿Tienes casa propia acá? No. ¿Tienes propiedades acá? No. ¿Tienes acciones en alguna empresa local? No. El fiscal dice nada la ata a la ciudad de Arequipa. Por lo tanto, cualquier día se nos escapa. Le damos prisión preventiva mientras buscamos pruebas en su contra. Ah, ya, profe, entonces así es la voz. Así es la voz. Ahora mira, la pena privativa es diferente porque en la pena privativa yo ya doy una sanción. Le damos 10 años de cárcel a Andrea. Ah, profe. Y cuando entra al penal se le suspenden los derechos políticos. No puede participar como postulante al Congreso, presidente, alcalde, consejero, regidor, nada. No puede postular. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros estaríamos viendo pues una pena privativa de la libertad que lógicamente, hijo lindo, suspendería el ejercicio de la ciudadanía. Último, inhabilitación de los derechos políticos. Cuando una persona tiene cierto nexo con algunos elementos peligrosos como el terrorismo y el espionaje, sin llegar a ser él el autor directo, se le suspende los derechos políticos. Pongamos un ejemplo. Ruth Noemí Jove tiene su enamorado. ¿Quién es su enamorado? Mi King John Álvarez. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? La señorita Noemí y John son enamorados, pero Noemí lleva una doble vida que no ha contado. La primera es que de mañana es estudiante en Academia Mendel y de noche es activista en un movimiento subversivo terrorista. El muchacho John un día recibe una confesión sincera de Ruth en estado etílico. Ruth le dice, amor, hay algo que debo contarte. Soy terrorista. Señor John Álvarez decía, sí, más o menos lo presentía por esos apuntes de Mao, por tus ideas de decir que Cuba tiene un bloqueo económico, por decir que en Venezuela hay democracia, por decir que el socialismo funciona. Por ahí más o menos yo sacaba mi línea de que te gustaba ese tipo de cosas, amor, ¿no? Pero ya sabes, en la revolución por la lucha bolivariana y la patria bolivariana estaremos juntos por Latinoamérica unida. Chaqueta rucas. Eso es ocultar información de una persona que está incurriendo en un delito grave, que es el activismo en el terrorismo. Cuando la fiscal de turno detiene a Noemí, le propone una negociación y le dice, dime todas las personas que sabían que eras terrorista y no te acusaron como es debido y como la ley exige. John Ángel Álvarez Carcausto con DNI 123456778. Moraleja, nunca se confía en las mujeres, mi king. ¿Ya ves? Y este muchacho, a pesar que nunca tiró una bomba molotov, que nunca puso un coche bomba, será inhabilitado de los derechos políticos por ese nexo que tiene, por la relación afectiva sentimental que sostenía o sostiene con la señorita Noemí Jove. Moraleja, no confíes en las mujeres, mi king. Si son terrucas, menos todavía. Vamos ahora a definir la división. Ah, claro, si es psicólogo la cosa cambia, Marielita linda, porque acá sería la reserva del secreto profesional. Acá de repente la situación puede cambiar, pero si es una persona común y corriente no podría. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar muy bien ese tipo de situaciones. Vamos a ver ahora lo que es la división de los derechos de participación ciudadana a lo largo del tiempo. En la primera etapa, que era los 80, hijo de mi corazón, la Constitución del 79 nos limitaba bastante. Tal vez se quiso formar con un buen propósito, como es el caballo de Troya de toda asamblea constituyente,
Pero hay un problema, pues, hijo lindo, y es que solo se reconocieron en esta primera etapa dos derechos. Número uno, el sufragio. Número dos, el referéndum. No más. Era lo único. ¿Ya? No había más. ¿De verdad, profe? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede exactamente? Lo que sucede es lo siguiente. En esta primera etapa, en los 80, acá tenemos la Constitución del 79 y hay una participación muy limitada. Hasta que en los 90 aparece uno de los mejores textos constitucionales que hemos tenido hasta la actualidad. Profe, ¿de quién estás hablando? De la Constitución majestuosa del 93. Esa que nos llevó por el camino casi liberal. Claro que no se aplicó al 100%, si no seríamos un país mucho más desarrollado. Esta segunda etapa se complementa con una ley conocida. Profe, ¿cuál es la ley conocida? La ley 26.300. Esta ley 26.300 es la ley de participación ciudadana que reconoce 7 formas de participar en la vida política del país: revocatoria, remoción, rendición de cuentas, presupuesto participativo, consulta previa, iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional. Miércoles, profe, nos hemos potenciado así a lo terrible en la segunda etapa. Sí, pues, y eso fue posible gracias a una constitución que muchas personas quieren cambiar hoy en día, ¿no? Pero que muy pocos realmente la han leído, que muy pocos realmente la han leído. Ahora, segunda etapa, año 90. En los años 90, hijo de mi corazón, nosotros vemos algo muy importante. Profe, ¿y qué cosa es? Lo que te he contado, ¿no? Lo que ya te conté. La tercera etapa entra pues con el gobierno de Paniagua, el gobierno de Toledo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede acá exactamente? En esta tercera etapa, nosotros vemos las leyes orgánicas. Profe, ¿qué es una ley orgánica? Ley que organiza y jerarquiza las funciones dentro de los gobiernos regionales y locales. Nos daban como un arquetipo mejor formado acerca pues de las regiones y los gobiernos locales que podían desprenderse a su vez en provincias y distritos, ¿no? Ah, ya, profe, ya te capté la idea. En esta tercera etapa se da una mejor estructuración de estos sistemas, garantizando pues la autonomía en cuanto a recursos económicos. De verdad, profe, sí, se da este tipo de autonomía, se da la independencia de ello. Y es que cada municipio tiene dinero. Profe, ¿y por qué no vemos obras? Porque hay algo triste. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces no hay buenos gestores de obras para todo ello. Se necesita pues mano dura para vigilarle, mano dura para ver que el dinero del pueblo se utilice en el pueblo y no vaya a los caudales de los funcionarios corruptos que vienen deteriorando el sistema político a lo largo de nuestra vida republicana. El voto poco a poco fue desarrollándose como una empresa cada vez más prometedora, cada vez más inclusiva. Por ejemplo, en el año 23, nosotros nos damos con la sorpresa que la Constitución pedía la mayoría de edad a los 25 años. Imagínate, es una muy buena cantidad de años, ¿no? Peruano, casado, 25 años, saber leer y escribir, tener una propiedad a tu nombre o ejercer cualquier profesión. Entonces los analfabetos no votaban en el 23, no. Y esto pues era como un aval de discriminación en cierta parte, ¿no? Bueno, Constitución de 1826. Se le otorga el derecho de sufragio a los extranjeros que mediante carta de ciudadanía han obtenido mediante el vínculo matrimonial con una peruana. Se casaron con una peruana y acto seguido le dieron el derecho a poder votar. Constitución del 39. Ahora cuando tú no vas a votar, ¿qué es lo que hacen? Profe, me multan, ¿ya?
Antes tenías que pagar para ir a votar. Fíjate cómo era el compromiso de los pobladores para con su país. Se tenía que pagar una contribución para recién tener este derecho al sufragio. En la Constitución de 1856, Constitución progresista del señor Ramón Castilla, los mayores de 21 años se configuran, bajaron de 25 años que se tenía a 21 años. El voto es directo, porque yo elijo a las autoridades que quiero. Ah, ya, profe. Entonces, yo elijo a las autoridades que quiero. Excelente. Yo elijo a esas autoridades. En Estados Unidos, de repente, cada presidente es elegido, sí, directamente, pero su grupo humano de trabajo no es elegido de manera minuciosa, uno por uno. Cosa, hijo lindo, que sí sucede en nuestro país, porque al alcalde lo escogemos nosotros, a los regidores igual, al presidente igual y a los parlamentarios directamente. Oye, yo quiero que él sea congresista. Te dan numeritos, ¿sí o no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente punto. Constitución de Augusto Beleguía, año 1920. Ah, no, perdón, Constitución de Ramón Castilla, 1860. Me he adelantado mucho. En esta Constitución se exigía pues ser alfabetizado y se tenía que pagar una contribución nuevamente, ¿no? En el año 67 entran al juego los mayores de 21 años, pero también los emancipados, aquellos que han logrado desprenderse del yugo de los padres por una cuestión de independencia financiera y económica, tranquilamente pueden solicitar este tipo de causas, ¿no? Siguiente punto. Constitución de 1920. Los mayores de 21 años y los casados son los que tranquilamente pueden entrar en este ruedo. Constitución Sánchez Cerrista, año 1933. Casados mayores de 18, no casado de cualquier edad. Mayores de
Chicos, no sé qué pasó, se salió, pero no te preocupes, ya estoy de vuelta, ya nunca te voy a dejar, mi King, ya aunque sea un minuto, dos, estaré pues de repente ahí volviendo a conectarme, pero no, nunca te voy a dejar, mi King, ya no te preocupes. Son los enemigos políticos, son los enemigos políticos, yo sé que son ellos los que se están tumbando mis videoconferencias, ya los he detectado ya. Oye, mira, vamos a chequear. La Constitución sanchezerrista nos dio la posibilidad de que los casados mayores de 18 años, los peruanos varones mayores de 21, puedan participar. Pero es la primera constitución que protege realmente a los adultos mayores, puesto que dice la obligación del voto será hasta los 70 años. Luego, el voto es facultativo. No podemos obligar a un adulto mayor que con las pocas fuerzas que le quedan vaya a votar, pues no es inhumano. Elecciones de 1956 vieron por primera vez a las mujeres protagonizar comicios. La mujer obtiene el derecho al sufragio y poco a poco entra en la participación política, ¿de acuerdo? Elecciones de 1956. El movimiento feminista sufragista de primera ola logró generar esta conquista en los sectores diferentes de la población. De manera que la mujer ya no era alguien delegada o relegada al trabajo doméstico solamente, sino que también podía participar en diligencias de tipo políticas. Pero acá te doy un dato extra, un datito cátedra por ahí, y es el siguiente. El voto a la mujer ya estaba configurado en la Constitución del 33, pero solo para elecciones municipales. Lamentablemente, pues no se llevó a la praxis y tuvo que salir una ley con nombre propio a poner orden y a determinar esto, hijo lindo, ¿no? Respuesta correcta en este caso sería el voto a las mujeres en el año 55, que se llevó en las elecciones del 56. Mucho cuidadito con eso, hijo lindo de mi corazón. La Constitución del 79 se vuelve más inclusiva, trata de hacer universal el derecho al sufragio mediante el mecanismo de incluir a los analfabetos dentro del derecho de sufragio. No una constitución formada por asamblea, lamentablemente pues no nos fue bien. Fuimos declarados país no grato en el año 86 por el FMI, ¿no? Entonces la solución no es nacionalizar los recursos, sino proponer lo que son negociaciones, ¿no? Y en las elecciones del 2006 vimos una modificatoria legal del año 2005, donde los policías y militares ya no se dedicaban solo a garantizar la seguridad del día de las elecciones, de los comicios, sino también se dedicaban a lo que es exactamente todo lo referente a la cuestión del voto. Porque antes el policía no podía participar en el voto, el militar tampoco, ¿no? De verdad, profe, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y hijitos de mi corazón, vamos a resolver preguntitas. Estas preguntas para ti son chiste, chiste. Profe, esta es pregunta. Sí. Vamos a la pregunta 1. Al toque nomás. Adriana, qué precoz, ¿eh? Muy bien. Ahí están mis Kings, están haciéndolo bien. Las Harley Quinn también se están luciendo hoy día. Esa es la respuesta correcta. Año 1955 se da pues el reconocimiento del sufragio a la mujer, ¿no? Un escenario que no se había visto antes, ¿no? Constitucionalmente la del 33 estaba amparado, pero verlo en la práctica, ver que sea un hecho y ver el día de hoy que haya mujeres que hayan llegado al Parlamento es pues un logro tremendo de las conquistas del feminismo de primera ola. Pregunta 2. Pero tranquilo, mi King, ¿por qué te aceleras tanto? ¿Por qué lo haces tan rápido? No me dejas opción ni a respirar. Está muy bien, excelente. Los toxicomaníacos están bajo la figura legal de la interdicción. Esto significa que ellos están prohibidos, escucha hijo lindo, prohibidos
de participar en cuestiones políticas por la alteración que han sufrido en su mente, ¿no? La interdicción se da cuando hay facultades mentales limitadas. Tercera y última pregunta. Muy bien, vuelve a cumplirse ello, ¿no? El incumplimiento de deberes monetarios jamás va a generar la suspensión de la ciudadanía. La interdicción es el mecanismo más conocido y es donde encontramos una limitación en la psique de la persona para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y tú dirás, profe, pero no es una forma de discriminación. No, hijo, de hecho no lo es. Es, por ejemplo, veamos este caso, ¿no? Imagínate que Noemí Jove es una consumidora habitual de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ganarme yo su confianza para que firme un contrato, para que vote por mí en las elecciones? Ah, profe, usted de repente le pone su vinito, su cajita de chelas, su llavercito, su forloco, algo por ahí, ¿no? ¿Ya ves? Son personas que por la adicción que tienen son fácilmente manipulables. Entonces a ellos se les prohíbe este derecho por protegerlos, anular cualquier contrato que pueda generar pues una obligación en ellos cuando ellos no están conscientes de este tipo de cosas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B. Muy bien, chicos, la ley habló. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy y haya sido productiva para todos ustedes.